Estimadas y estimados, reciban la cordial bienvenida a las actividades académicas de la Maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia de la Universidad Evangélica de El Salvador. Mi nombre es Emma Muñoz, coordinadora de la referida maestría, y en esta oportunidad los acompañaré como moderadora del webinar, que desarrollará la ponencia denominada, como ustedes lo han podido ver, un tema muy importante, un tema que tiene mucha trascendencia y especialmente porque es la violencia en niñas y adolescentes y mujeres con discapacidad. Y en ese orden de ideas es un honor contar con la presencia en esta tarde y abordar esta temática por maestra Marcela Montalvo, quien es graduada de la maestría en Derecho de Familia y nos complace tenerla en esta ocasión retomando nuestras actividades de concientización como de compartir el conocimiento. Todas las personas que nos acompañan pueden dejar sus preguntas o comentarios en la cajita de preguntas de la página de Facebook, las cuales serán socializadas a nuestra ponente en un espacio programado para solventar sus inquietudes. Procedo a presentar a nuestra invitada. Es maestra Marcela Margarita Montalvo López, abogada, graduada de la Universidad de El Salvador, con experiencia en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, regulación de derechos humanos de las personas con discapacidad, creación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales. Tiene una maestría en Derecho de Familia con enfoque en área de niñez, adolescencia y género por la Universidad Evangélica de El Salvador y cuenta con diferentes cursos y estudios. Es una amplia hoja de vida con una experiencia en la materia y estamos ante una conocedora de la misma. Actualmente ejerce como directora ejecutiva de la Asociación Padre Vito Barato. Maestra, es un gusto poder contar con su participación y de esa manera enriquecernos, concientizarnos sobre este tema tan relevante que en reiteradas ocasiones lo hemos conversado ambas, de visibilizar este tema a nivel académico como a nivel nacional. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, maestra Emma. Es para mí un honor poder estar compartiendo con ustedes este espacio y pues agradecer siempre a la universidad por brindar esta oportunidad de compartir el conocimiento que tengo la gracia de poseer y pues, ¿qué es conocimiento si no se puede compartir con los demás? Entonces, entrando en materia, voy a iniciar con el tema que nos ocupa esta tarde-noche, que realmente es sumamente importante. Y como bien dice maestra Emma, lo que tengo de vida me ha dado la oportunidad de poder tener experiencia al respecto. Iniciando pues con este pequeño mensaje que es, la historia de la mujer tiene que ver más con lo que se cayó que con lo que se dijo. Es una frase que a mí me fascina muchísimo porque por muchos años, como todos y todas conocemos, las mujeres pues hemos sido lastimosamente víctimas de muchísimas situaciones en las que hemos tenido que vivir la vida a la sombra de alguien. Pero gracias a Dios y a la modernidad y al paso del tiempo, cada vez más esto ha ido cambiando y las mujeres estamos teniendo papeles mucho más protagónicos dentro de la sociedad. Uno de los temas que a mí me apasiona es el tema que se refiere a la discapacidad. Y uno de los temas dentro de este mismo tema, que no es que me suene apasionante, pero sí es un tema que es sumamente delicado y muy importante de que todos podamos visualizar por el simple hecho de que podemos estar siendo víctimas de estas situaciones o estar presenciando que hay otras personas que se puedan estar encontrando en una situación difícil, complicada, y nosotros poder dar una pequeña luz a través de conocer temas como este. La violencia en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Nos hemos centrado en este grupo porque desde mi perspectiva, la violencia es un tema que puede estar inclinado
por medio de una balanza más a un grupo que a otro. Pero yo siempre voy a defender que algo que no se puede discutir es que hay vulnerabilidad de la vulnerabilidad. Es decir, es sumamente grave que exista violencia en niñas, es sumamente grave que exista violencia en adolescentes y mujeres adultas, pero se vuelve, desde mi perspectiva, muchísimo más grave cuando se trata de esta población bajo condición de discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esas situaciones que provocan que una mujer, una niña, un adolescente con discapacidad pueda estar enfrentando cosas que realmente rayan muy someramente o muy profundamente como un acto de violencia? Por ejemplo, ¿qué es lo más común que sucede en la niñez y la adolescencia de una mujer con una discapacidad? Lastimosamente en nuestra sociedad, la violencia de tipo sexual. Y lo peor, que la violencia de tipo sexual, como es común también en personas sin discapacidad, se da generalmente cuando las personas se encuentran en el calor del hogar, en la intimidad de su casa. Es decir, que realmente el agresor convive con usted. Y lastimosamente, como hemos sido criadas por estas personas que, entre comillas, nos tendrían que estar protegiendo y no abusando, muchas veces no podemos llegar a identificar ciertas conductas que son nocivas para nuestra integridad física. Por ejemplo, el abuso o la agresión sexual sin que exista el acto de la penetración. Cuando hay toques en las partes íntimas, ya sea por un hombre o por una mujer, porque aquí no estamos eh, estigmatizando a un tipo de agresor. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser agresor de una niña, de un adolescente o de una mujer con discapacidad. No hay, en este caso, una distinción de género. Entonces, esta niña, que para mí las edades más críticas son la niñez y la adolescencia, porque precisamente estamos viviendo esos momentos donde necesitamos sí o sí un apego con alguien que nos proteja. Y lastimosamente ese apego, cuando no es un apego seguro, puede caer en este tipo de actos. ¿Cómo saberlo? Ese es el detalle. Generalmente es alguien más el que se va a tener que dar cuenta de lo que está pasando, porque lastimosamente dentro de la misma condición de discapacidad de una niña o de un adolescente, muy probablemente no exista escolaridad, que es es una de las situaciones que puede llegar a salvar que una niña o un adolescente pueda denunciar la situación en la escuela, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de una familia que tiene una hija, un hijo o alguien a cargo con una discapacidad que está siendo víctima muy probablemente de otro tipo de actos de violencia como es la discriminación y el aislamiento que también podemos ver en la lámina? ¿Esto qué significa? Que las personas lastimosamente hoy, en pleno 2024, aún siguen aislando a sus familiares con una discapacidad, porque creen que esto es motivo de escondite, porque creen que esto es motivo de no mostrar, de no llevarlos a pasear, de tenerlos encerrados en la casa, porque es muy complicado, porque se vuelve penoso para algunos de ellos. Y nos encontramos entonces frente a personas que viven en modelos que anteriormente, muchísimos años atrás, consideraban a la discapacidad como algo de lo que podemos prescindir, como algo que no tendría por qué estar siendo tomado en cuenta, como algo que no existe, que yo puedo meter en un cuarto de mi casa y no sacar nunca, únicamente para comer, si es el caso, pero se avergüenza, porque creen que es un castigo, porque creen que la familia se va a ver mal, porque no se hacen cargo de la situación, o también podemos tener situaciones de pobreza. Pero está comprobado que las situaciones de pobreza a veces no viven este tipo de situaciones de aislamiento. Es más,
en los hogares donde la pobreza no está presente. Es un hogar donde hay educación universitaria, donde hay una entrada económica mediana a alta, donde lastimosamente todavía no estamos educados, porque no importa que tengamos X cantidad de dinero a nuestro favor, que nuestra familia sea una familia económicamente estable, si no estamos educados en el tema de discapacidad. Y podemos estar sufriendo ese tipo de violencia. Asimismo, también podemos agregar lo que es violencia física. ¿Qué es la violencia física en una persona, una mujer, una niña, un adolescente con discapacidad? Cualquiera diría, ¿y cómo va a ser posible que le hagan algo? Pasa, fácilmente pasa. Desde que usted, por ejemplo, a una niña que es usuaria de silla de ruedas, cuando le quiere apoyar, por ejemplo, a trasladarla de un lugar a otro, por ejemplo, a su cama, y usted la toma en brazos con desdén, le provoca moretones, no le importa, violencia física, o la humilla por X motivo. Ya en la adolescencia, por ejemplo, si la persona, la niña, el adolescente, en el caso de que, por ejemplo, no tuviera una discapacidad intelectual, que la adolescencia es el paso normal de toda persona en el transcurso de su vida, donde los cambios son difíciles. ¿Vea? Los cambios conductuales son difíciles y una familia que no se encuentre educada en disciplina positiva, en crianza respetuosa, fácilmente pudiera cometer violencia física en contra de esta adolescente, en contra de esta niña, en aras de educarle. La violencia financiera. Este tipo de violencia, por ejemplo, se ve mucho mayor cuando no existe una persona a cargo directa o cuando existiéndola, esta persona se está aprovechando de los fondos de la niña, del adolescente o de la mujer con una discapacidad. Es decir, que yo soy tía o tía de la niña y yo tengo a cargo la niña. ¿Cómo yo puedo ejercer violencia financiera sobre esta niña? Utilizando todos sus fondos en otras cosas que no sean para ella. Entonces, aquel dinero que está destinado para su alimentación, para su educación, para su recreación, sus cuidados personales, eh, sanitarios, por ejemplo, de limpieza personal, su entorno, y esta persona lo utiliza para cosas propias, claramente estamos frente a un acto de violencia de tipo financiero, porque estoy abusando de fondos que no me pertenecen, abusando de fondos que deberían estar siendo utilizados para el desarrollo integral de esta niña, de esta adolescente y o esta mujer, que normalmente cualquiera diría, pero es que los padres tienen derecho a, o el encargado tiene derecho a, sí, pero no por encima de los intereses de la persona a la cual está, por ejemplo, cuidando. Esta niña, esta adolescente llega a la edad adulta. Para mí, otro acto de violencia financiera es que, por ejemplo, llega la persona y no puede hacer uso de sus fondos. ¿Por qué? Porque lastimosamente dentro de nuestra legislación tenemos muchísima discriminación para las personas con discapacidad, especialmente si se trata de una discapacidad intelectual. No permitimos que, por ejemplo, la persona con discapacidad intelectual pueda hacer uso de sus fondos, aunque sí pueda hacerlo. Porque para la mayoría de seres humanos es una acción inconcebible que la persona con discapacidad intelectual pueda tomar decisiones por sí mismo. La típica frase es que no es capaz de, lo cual es totalmente falso. Es otro tipo de violencia. Que, por ejemplo, le nieguen firmar algo, es otro tipo de violencia. La manipulación psicológica. Lastimosamente, el tema de la autoestima acá tiene muchísimo que ver y es por el simple hecho de que si hemos tenido en la niñez un apego inseguro, un apego evitativo, estamos frente a una persona que nos está dañando, maltratando y por ende nos manipula, nos hace sentir menos, nos hace sentir que no podemos. Ya de por sí, la discapacidad física, intelectual, sensorial, visual, auditiva que podamos estar presentando, ya es lastimosamente una causa, entre comillas, de enfrentarnos a muchísimas barreras. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque no debería de ser un motivo. Las barreras no deberían de estar ahí,
Pero como están ahí, entonces la persona se siente totalmente aislada, totalmente sola, totalmente rechazada. Y si tenemos a un cuidador o a una cuidadora que está mermando nuestra psique, recordándonos lo mal que nos va a ir en la vida si no tenemos a alguien que nos cuide, lo mal que nos va a ir si esta persona no está a cargo, que nos vamos a morir si, por ejemplo, la persona sale de nuestras vidas. Todas estas cuestiones, estas acciones, son manipulación. ¿Para qué? Para mantener a la persona totalmente controlada. El lenguaje no inclusivo es otro acto de violencia, sí, sí lo es. ¿Que por desconocimiento podemos llegar a cometerlo? Sí, también es verdad. Sin embargo, es también tarea nuestra educarnos, saber qué cosas no podemos decir y qué cosas sí se pueden decir, cómo abordar ciertos temas, cómo nombrarles, algo tan sencillo como cómo referirnos a una persona con discapacidad. Yo digo en un primer momento, por su nombre, pregúntele su nombre. Yo no ando por el mundo dando mis características físicas para que sepan quién soy yo, por ejemplo. La mayoría de ustedes seguramente tampoco. Lastimosamente, las personas con discapacidad se tienen que estar enfrentando constantemente a que para poderse referir a ellas dicen palabras sumamente peyorativas, las cuales no me gusta mencionar, pero para efectos académicos lo voy a hacer. Por ejemplo, cuando decimos, el inválido, el lisiadito, el enfermo, el incapaz, adjetivizando, por ejemplo, la palabra discapacidad diciendo el discapacitado, que yo les hago la comparación muy grosera, por cierto, pero para efectos académicos la voy a hacer también, es como decir que yo a la persona que tiene un cáncer le voy a decir el canceroso. No es posible que tengamos ese tipo de lenguaje. También no podemos eh, tratar de utilizar un lenguaje que pensemos que es menos ofensivo y le digamos, no es que él es una persona súper valiente, es una persona digna de admirar por lo que hace, porque también tenemos que tener cuidado con eso. Las personas con discapacidad no son más o menos que nadie. Nadie es más o menos que absolutamente otra persona. Entonces tampoco tenemos que venir y exaltarlos para creer que estamos colocándolos en una tabla de igualdad, porque tampoco es así. Siempre yo les menciono a mis alumnos que dentro de los dos modelos que se tienen de épocas del siglo XVIII-XIX, uno de ellos decía que la discapacidad era vista como un castigo y otros que era vista como una bendición divina. Y yo les digo, ni las personas con discapacidad son algo que provenga de un castigo de Dios, ni son producto del pecado, y también está mal dicho cuando dicen que son una bendición. Cualquier hijo es una bendición, todos. Y tampoco son santos, que es otra de las características que muchas personas dicen que ellos están libres de pecado, ellos no han cometido nada. Y es otro error que cometemos muy comúnmente. Y ese es ponerlos en un plano casi que de dioses y también es erróneo. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que cualquier persona sin discapacidad, puede mentir, puede sentir rencor, puede cometer acciones encaminadas a un delito, por ejemplo. A mí me encanta cuando, por ejemplo, en una serie tienen a una persona que es usuaria de silla de rueda y es una persona que le hace de villano. Para mí eso es innovador dentro del cine. ¿Por qué? Porque le estamos quitando esa característica de santidad que no tenemos los seres humanos, porque somos imperfectos. Entonces, es una forma de inclusión, de hecho. El saber que yo también me voy a equivocar y eso no significa que porque ando en silla de ruedas soy perfecta. No significa que porque no puedo ver, no cometo actos que no sean correctos. Claro que es posible. Y por supuesto que también estoy en constante aprendizaje para poder suplir mis errores. Entonces, todo eso tenemos que irlo educándonos y evitando el lenguaje que no sea inclusivo. Actualmente, dentro de lo que nosotros podemos establecer y la Organización de Naciones Unidas tiene como acordado, digamos, a nivel mundial, es persona con discapacidad. Y si puede omitirlo, mejor omítalo y diga su nombre, que es lo más sencillo.
Otro acto de violencia, la mendicidad. Lastimosamente, por años y producto de los mismos modelos anteriores de lo que se tenía como concepto de discapacidad, el llamado a la mendicidad a través de actos de compasión o misericordia. Yo no digo que no tengamos derecho como seres humanos a sentir compasión, porque es natural, es un acto natural. Sin embargo, el aprovecharse de la condición física, mental, visual, auditiva, sensorial de una persona, no debe de ser motivo para pedir. Mostrar esas escenas crueles, de total ausencia de respeto a derechos, para mí eso es totalmente vil y un acto de violencia activa. Entonces no se debe de aprovechar ese tema. Por ejemplo, mostrar el respeto a derechos de personas con discapacidad para mí es una forma válida de mostrar lo que se hace en favor del colectivo. Pero buscar lástima, eso para mí sí no es correcto. Que en mis adentros yo pueda sentir ese sentimiento por X o Y imagen que vi, aunque estemos respetando derechos. Esa es muy mi percepción personal, pero no es el objetivo de, por ejemplo, las imágenes que se están compartiendo. Así que hay que tener muchísimo cuidado de no promover la mendicidad. ¿Cómo se promueve la mendicidad? Lastimosamente, brindando el apoyo. Con el dolor del alma, de verdad, no es una forma de hacerlo. Es como nación, como Estado, por ejemplo, se debería de buscar políticas que permitan que estas personas que se encuentran en esta situación, que han hecho un modo de vida de la mendicidad, poder irlo sacando, para que ellos mismos no se coloquen en esta situación de vulneración. El confinamiento, que es otro de los grandes problemas. Normalmente se consideraba que, pues sí, como era un motivo de rechazo social, como era un motivo de escondite, de aislamiento, las personas tendían anteriormente a institucionalizarles. Es decir, yo no lo puedo tener en mi casa, yo lo voy a ir a meter a un instituto, que lo cuiden allá. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura de cuidar, de proteger a nuestra prole, sin importar las condiciones en las que se encuentren. Entonces, van a estos lugares y se institucionalizan. Y muchas veces las condiciones en las que se encuentran no son las mejores. Hay muchísimas personas, no se pueden dar los mejores cuidados y no es lo ideal. No hay mejor cosa que estar en casa, con familia. Ya cuando existen situaciones que traspasan lastimosamente eh, el mejor vivir de una familia, pues ni modo, buscamos la institucionalización. Pero eso debería ser la última opción por el menor tiempo posible, como dice la ley Crecer Juntos, en el caso de la niñez y la adolescencia. No está regulado en el caso de los adultos, por ejemplo. Es algo que todavía nuestra legislación nos debe un poco. La denegación de cuidados sanitarios, algo tan simple como mantener a la persona en sociedad. No apoyar en su cuidado personal. Es un acto de violencia. Que el niño o la niña que ya tiene 6, 7, 8 años, que si no tuviera discapacidad pudiera ir al baño solo o sola, en este caso, como estamos hablando de niña sola, la dejo ahí horas dentro de sus propias, sus orines, por ejemplo, o sus heces, muy sucia, o la adolescente o la mujer adulta o adulta mayor, porque aquí pasa de las dos, en todas estas edades, eh, o que no le cambie la ropa, o que no le lave la ropa, con eso de que si ni va a salir, ¿para qué? Yo siempre digo, lo que usted haría con usted mismo, piénselo 2 veces cuando lo vaya a hacer con otra persona. Si usted no lo va a hacer contra sí, tampoco lo haga contra otro. Y si usted lo hace contra sí, pues tampoco se lo haga a otro, porque nadie merece estar en una condición sucia. Todos merecemos estar aseados y con la mejor salud posible, porque un mal aseo también lleva enfermedades.
Otro de los temas es la esterilización forzosa. Un tema muy tabú es sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Y muchos dirían, pues que no pueden, claro que pueden. ¿Que lo desean? Por supuesto que sí. Pero es un tema que no se toca. ¿Por qué? Porque no lo consideramos un tema que debe de ser tomado en palestra. Lo consideramos como algo que no debería estarse platicando. De hecho, que yo lo diga ahorita pudiera causar mucho ruido en las personas que están escuchándome. Pero una persona con discapacidad tiene derechos sexuales, claro que los tiene. Que nuestras mentes no están preparadas para esto, una gran verdad. A veces ni la mía, lastimosamente, porque nuestra sociedad nos ha criado de X forma. Que una persona con discapacidad intelectual pueda contraer matrimonio con otro, impensable, hasta está prohibido en nuestros códigos. Pero tienen derecho, claro que lo tienen. Que se pueden enamorar, por supuesto que sí. No hay nada que detenga el hecho de que una persona con discapacidad se enamore. Nada, absolutamente nada. ¿Y qué hacemos con ellos? Y esto viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Qué hacía él? Como no era parte de la raza pura, de hecho era dentro de todo lo peor, esterilizaron forzosamente a cientos de miles de personas con una discapacidad, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque no se pueden reproducir. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Y si no es perfecto, no vale la pena. Entonces estamos violentando un derecho. Si la persona puede llegar a consentir, pues que lo haga. Cada quien es libre. Pero si no, entonces estamos hablando de forzar algo que no se puede hacer así por así. Lo mismo pasa con los tratamientos psiquiátricos forzosos, que es otro tema sumamente complicado. Porque las personas pueden llegar a decidir, pero la mayor parte del tiempo nosotros decidimos por ellas. Infantilizarlas y sobreprotegerlas, que esta es la forma de violencia que es de los más sutiles, porque cualquiera diría, es que yo te estoy cuidando, pero estamos sobrepasando el cuidado. Por ejemplo, el considerar que una persona con discapacidad, que una niña con discapacidad va a ser niña eternamente y tiene 20 años. No estamos respetando el desarrollo neurológico. Y si bien es cierto, esta persona pueda tener una discapacidad intelectual, que ya definitivamente eso es un motivo para que neurológicamente exista una diferencia en el desarrollo, pero si nosotros todavía lo remarcamos aún más tratándola como una niña pequeña, no le estamos ayudando. A mí a veces me da un poco de coraje cuando estoy reunida con ciertos grupos y veo a aquellas mamás sobreprotectoras y está la joven de ya de 20 años queriendo dar su opinión, pudiendo dar su opinión. Ella, he visto casos de jóvenes con parálisis, que han sufrido parálisis infantil al nacer, pero no hay ningún inconveniente en cuanto al análisis de ciertas cosas en la vida, que están en la universidad, pero que su mamá sigue hablando por ella y la calla y cree que ella no puede dar su opinión. No hay peor error que ese. Esa persona con toda la mejor intención del mundo, muy su mamá, muy su cuidadora puede ser, pero la sobreprotección no permite que crezca. Infantilizarla no permite que se desarrolle. Y algo más grave aún, que muchos cuidadores tal vez lo ven muy someramente, y es que somos mayores, nos vamos a morir antes técnicamente, si seguimos el orden normal de la edad. ¿Y qué va a pasar con la persona? Si yo toda la vida le hice todo, yo no le ayudé a ser independiente, yo no le ayudé a ser autónomo bajo ninguna circunstancia, entonces esta niña, esta adolescente, esta mujer, ¿qué va a hacer cuando yo falte? Entonces, creo que es de sumamente importancia ser muy conscientes de cómo vamos a tratar a nuestras niñas, ayudarlas a pasar por la adolescencia con su edad, ayudarlas a pasar a la adultez de la mejor forma y con todas las herramientas que se puedan para no caer en ese problema. Y por último, tenemos el caso del abandono, que para mí, de los actos de violencia, el abandono es el más grave.
¿Por qué? Porque el abandonar a una persona, a una niña, a una adolescente, a una mujer con discapacidad puede representar la muerte. ¿Qué es el abandono? Como una de las formas de maltrato más dañinas. Ser dejado en una posición físicamente peligrosa, ya sea por el familiar, el amigo o el cuidador. Esta, esta es una de las maneras que fácilmente podemos nosotros decir, es que solo fue una hora. Una vez una persona me dijo eso, es que yo solo lo dejé una hora. Sí, pero el niño no se puede mover y tenía 3 años. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si necesita algo? Y de 3 años no se deja ningún niño solo, no importando si tenga discapacidad o no. Peor, el agravante. Tener sus necesidades físicas de comida, higiene y agua insatisfechas también es una forma de abandonar. El abandono emocional, que es uno de los imperceptibles, pero que existe en todas partes, que es yo estoy ahí presente, yo te limpio, yo te doy de comer, yo te saco de vez en cuando, yo te llevo a estudiar, pero no te doy afecto, no muestro mi afecto. Y esto viene con heridas de la infancia del propio cuidador, que ese es otro tema para hablarlo muchas horas. Como no lo obtuvimos en nuestra infancia, no sabemos cómo darlo en nuestra adultez. Pero bien, el niño no tuvo la culpa, su niño interior no tuvo la culpa de lo que le pasó, pero el adulto ya está a cargo. Entonces hay que tomar las medidas correctivas necesarias para no dañar a otro niño. Es algo que yo siempre recalco. Para cualquier familia que va a querer tener hijos, vaya a terapia primero usted y sane sus heridas de infancia, para que usted no repita sus mismas heridas en sus hijos, porque eso es una cadenita que con seguridad no se suelta si uno no lo trabaja. Entonces, yo puedo estar a cargo de todo, puedo ser un padre o una madre proveedora, puedo ser un padre o una madre que estoy pendiente de sus necesidades físicas, pero no doy amor, mostrado en otras formas, porque cualquiera diría, no, pero con eso está mostrando que le ama. No, con eso está mostrando que se hace cargo, no que le ama. El amor es otra cosa. Estar pendiente de lo que siente, de lo que piensa, de lo que desea, de lo que no quiere, de lo que le gusta, de lo que no, de sus necesidades emocionales, no de sus necesidades físicas únicamente. Dar ese apoyo, porque es difícil en una sociedad que no esté educada enfrentarnos a un mundo que está directo, hecho para atacarnos. Entonces, este otro tipo de abandono, que es quizás de los más imperceptibles, también es importante tenerlo dentro del listado como acto de violencia. Muy pasiva, sí, pero violencia. Y el abandono físico total, que ese es al final el acto de violencia que puede terminar en la muerte de la persona, de la niña, de la adolescente, de la adulta. ¿Por qué? Porque si es una persona con una discapacidad, con una dependencia tal, que necesita apoyo para, por ejemplo, levantarse de su cama, y si es abandonada totalmente, ¿qué le espera? Hasta que alguien la encuentre. Por eso yo siempre digo que uno de los tipos de abandono físico total más dignos, entre comillas, es el hospitalario, porque por lo menos hay muchas personas viendo lo que pasó y atendiendo las necesidades físicas. Pero ese tipo de abandono es el más dañino por lo que les menciono. Puede terminar en la muerte de la persona. ¿Y qué nos ofrece nuestro cuerpo normativo salvadoreño para poder atacar cada una de estas situaciones? Pues tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el caso de niñas, adolescentes y mujeres, en su preámbulo menciona que reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen ser expuestas a un riesgo mayor de entrar al hogar de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. Que entonces a raíz de eso los Estados partes deben adoptar legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para que se aseguren que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y en su caso juzgados. ¿Ok?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención que fue ratificada por nuestro país en 2015, totalmente, aunque ella es de 2006. ¿Tuvimos un retraso en su ratificación total? Sí, pero ahí está. Peor es que no estuviera. Entonces, a raíz de la existencia de la convención, nuestra legislación debería estar adaptada a esta. ¿Qué es lo que a mí me da un poco de tristeza? Que de toda la convención y de todo su articulado solo está esto referente a la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. No hay más. Y nos pasa igual con nuestra ley de inclusión, que nuestra ley de inclusión es la respuesta que dio el Estado salvadoreño para poder incorporar dentro de su cuerpo normativo lo que la convención ha dictaminado. Entonces, la ley de inclusión creó el capítulo 5 sobre integridad personal y la salud sexual y reproductiva, en el artículo 53, donde habla de la protección integral contra la explotación, violencia, abuso, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en general. Y allá, en el 53, dice, se garantiza el respeto a la autonomía de las mujeres con discapacidad en los procesos de planificación familiar y en los casos de esterilizaciones basados en su consentimiento libre e informado, que fue una de las formas de violencia que vimos anteriormente, cuando se da la esterilización forzosa. Al menos hay aquí un reconocimiento, que es lo importante. ¿Verdad? Sin embargo, nos quedamos un poco cortos por la gran necesidad de abusos que acabamos de mencionar y la forma normativa un poco pobre que tenemos. Luego tenemos la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, nuestra ley, y hace una mención en uno de sus artículos, cuando dice que el feminicidio será sancionado con pena de 30 a 50, cuando en uno de los casos la víctima sea menor de 18 años o sufriere discapacidad físico-mental. Más nada no hay. Entonces, dentro del colectivo femenino, tenemos que, aquí nos queda un poquito a deber, la legislación a favor de las personas con discapacidad cuando se trata de niñez, adolescencia y mujeres. Y la ley contra la violencia intrafamiliar, que también hace ahí un pequeño esbozo, una pequeña mención en su artículo 5. Pero realmente es un poco preocupante que ante una situación que es tan grande haya muy poca legislación. Entonces, hay muchísimo que trabajar, muchísimo que abordar, muchísimos temas a tratar, que nos deben de ir permitiendo dar respuesta a todas las necesidades que la sociedad está demandando. Y si bien es cierto que lastimosamente el derecho siempre llega tarde al hecho, pero en este caso parece que ni siquiera está muy presente. Y aunque la ley no hace distinción, digámoslo así, es un grupo vulnerable. Por ejemplo, cualquiera diría, no, pero las agresiones sexuales, el delito de violación, eso aplica para cualquier persona. Sí, pero debería de haber un tipo de regulación especial también, que permita la prevención, no solamente el castigo, que es otro tema, ¿verdad? Entonces, como Estado salvadoreño, pues tenemos acá que poner un poco más de cuidado para poder ir previniendo, porque eso sería lo ideal, y juzgar a aquellos que cometan actos que realmente perjudiquen a las niñas, a las adolescentes y las mujeres con discapacidad dentro de su entorno familiar. Y bueno, para hacer el enlace con nuestro primer mensaje, a mí me encanta esta frase de Malala, que es que teníamos dos opciones, estar calladas y morir o hablar y morir, y pues decidimos hablar. Les agradezco muchísimo su atención y pues estoy a la orden para poder contestar y responder sus dudas. Gracias, maestra. Antes de dar paso al espacio de preguntas, recordar que está la cajita de consultas y de esa manera puedan dejarlo para ese espacio. Y al escucharla me ha hecho recordar muchos elementos, especialmente en alguno de esos espacios de revisión de documentos, lo decía ONU Mujeres, y en el tema que usted específicamente ha abordado, que las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad, y usted lo señalaba, 2 o 3 veces mayor que otras mujeres al momento de experimentar violencia.
de parte de sus familiares, parejas, cuidadores o cualquier persona que está cerca de ellas. Entonces es bien importante tener esos aspectos presentes. Antes de dar paso al espacio de preguntas, se dar también la oportunidad en estos momentos a la licenciada Raquel Iraeta, quien nos va a compartir una información importante a todos los que están en este momento como asistentes. Bienvenida, licenciada. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto para la Escuela de Posgrados poderles presentar también una información breve acerca de la maestría en Derechos de Niñez, Mujeres y Familia, la cual es en modalidad semipresencial. Bien, esta maestría está dirigida para profesionales graduados de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Los horarios que nosotros tenemos es los días sábados de 1 de la tarde a 6:10 p.m. 2 sábados al mes se asiste en modalidad presencial y 2 sábados pues nos conectamos en modalidad virtual. La duración de esta maestría es de 2 años exactos, 4 ciclos académicos en total. No hay un periodo adicional por tesis o trabajo de investigación debido a que este se elabora en pareja en el periodo de los 2 años de estudio de la maestría. Se da un módulo para que se vaya avanzando durante esos 2 años en el trabajo de investigación. Las áreas de desempeño, si usted es graduado de la maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia, como podemos ver en la lámina, usted puede desempeñarse como abogado especializado en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, procurador de derechos humanos, director de instituciones que protejan los derechos de la familia, niñez y adolescencia, entre otros. Y también comentarles que nosotros contamos con diversos descuentos para aquellas personas interesadas en inscribirse en esta maestría y que le interese estos temas tan importantes de niñez, adolescencia y familia. Comentarles que, por ejemplo, en este momento nosotros contamos con el 50% de descuento en matrícula al inscribirse antes del 30 de junio de 2024. Y pues, como pueden ver en la lámina, también contamos con descuentos para graduados de la universidad, descuentos para empleados del sector público o también al inscribirse 2 o más colaboradores de una misma empresa en la maestría. Y les presentamos el pensum para esta maestría. Como les comentaba al inicio, son 2 años exactos. Acá están desglosados cómo van las materias en cada ciclo. Y ya para finalizar, pues presentarle algunas de las actividades que se han realizado dentro de esta maestría. Como pueden ver en la primera imagen, esta es una simulación de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también tenemos eventos presenciales, por ejemplo, esta conferencia que la realizamos en el Hotel Real Intercontinental, donde la licenciada Sandra Aguilar dio el tema de la protección de la primera infancia, niñez y adolescencia en el uso de las nuevas tecnologías. Si usted desea más información acerca de esta maestría, les dejo el contacto de WhatsApp para que usted pueda escribirnos y pues ahí le puede guiar un asesor académico para los pasos de inscripción y más información si usted la necesita por escrito. Muchas gracias por el espacio, maestra. Gracias a usted, licenciada, por la información. Dando paso al espacio de preguntas, maestra, maestra Marcela Montalvo, iniciamos con las preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son sus apreciaciones o cómo consideraría
la aplicación de los mecanismos de apoyo para el ejercicio de los derechos. Usted hacía mención de diferentes tipos de vulneraciones a partir de este tema. ¿Cómo podemos hacer esa unión o esa relación de estos mecanismos de apoyo? Lo vemos en la ley especial, lo viene tratando mucho también la convención, pero a partir de esa experiencia nos puede dar su opinión. Sí, realmente los mecanismos de apoyo, si realmente estuvieran a la mano de todas las personas con discapacidad, que fueran accesibles, que es un tema importante dentro de lo que nos ocupa, que estamos hablando, eh, es una forma de no ejercer actos de violencia por omisión, por ejemplo. Yo siempre tengo muchísimo cuidado cuando veo a una persona con una discapacidad física y procuro que si, por ejemplo, como organización que yo dirijo, tenemos la oportunidad de brindar un aparato, por ejemplo, que pueda servirle de apoyo para la movilización o que pueda servirle como una órtesis. No digo prótesis porque les voy a mentir, no damos prótesis, pero podemos referir con otras organizaciones que sí pueden, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros brindar esa facilidad para que la persona pueda movilizarse. O, por ejemplo, en la lectura, en la lectoescritura. ¿Cómo nosotros, educacionalmente hablando, podemos accesar, si somos una persona con discapacidad visual, a ciertos libros, si no están en braille? ¿Cómo podemos accesar a la información? Que eso es un derecho. Y no tener el mecanismo de apoyo necesario está violando mi derecho a accesar a la información, a mi derecho a la educación. Si yo, por ejemplo, tengo una discapacidad auditiva, ¿qué me están brindando de apoyo para yo poder comunicarme? Yo siempre he mencionado que lastimosamente nos preocupamos mucho por enseñar el idioma inglés a los niños cuando deberíamos de enseñarles el otro español, que es el LESA, para que se comuniquen en su mismo idioma con todos sus pares. Entonces, al no brindar este apoyo, estamos negando un derecho, estamos vulnerando un derecho. Podría ser hasta un acto de violencia implícito, pasivo, para este niño o esta niña que tiene derecho a la educación. O, por ejemplo, los actos de violencia sexual, ¿por qué son tan, eh, pasan desapercibidos hasta para la misma víctima? Por desconocimiento, por falta de información, porque no saben que lo que le están haciendo es un abuso. Entonces, si yo no tengo la forma de comunicarme con la persona, si estamos hablando de, por ejemplo, una niña, un adolescente con una discapacidad auditiva, que no le enseñaron a comunicarse de otra forma, ¿cómo va a conocer que está siendo abusada? ¿O cómo va a saber que, por ejemplo, si ella no tiene educación, no puede saber que el dinero que se debería de invertir en ella se está invirtiendo de la forma equivocada, está siendo víctima de una violencia financiera? Entonces, brindar accesibilidad a los mecanismos de apoyo de todo tipo, las tecnologías, ¿verdad? Tecnologías de apoyo que pudieran ellos tener, es indispensable para garantizar derechos. Y la accesibilidad a ellos también es muy importante, porque ¿cuál es el siguiente problema? Lo carísimos que son. Y no están a la posibilidad de compra de todo el mundo, que para mí ni siquiera deberían de ser vendidos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Gracias, maestra. Es parte de los retos que también de llevarnos a partir de esta breve ponencia, como muy bien lo dicen en los comentarios, dándole las gracias por compartir sus conocimientos y que es un tema muy extenso. Efectivamente, es un tema extenso que creo que nos invita a partir de sus palabras tomar esos elementos, investigar más, concientizarnos y ser agentes de cambio a partir de los diferentes escenarios, porque usted ha mencionado algo bien importante, la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y viene un reto y le hago la consulta. En materia notarial,
en otros países ya han habido avances muy significativos, especialmente para garantizar como persona que ejerce el notariado, eh, cómo va a ser esa también comunicación con una persona con discapacidad. Y usted ha dicho muy efectivamente y clara, no tenemos que tener esas palabras, al final son peyorativas, causan discriminación y realmente la discriminación es estructural, pero tiene mayor incidencia en las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo visualiza usted esos cambios, esas adaptaciones que debemos de tener y especialmente como profesionales del derecho, no solo como notarios? Ya lo ha Sí. hecho principalmente España con sus avances, el marco normativo, por ahí también el Colegio Notarial del País Vasco ha dado pronunciamientos al respecto, pero desde nosotros no tenemos ese marco, No, pero desde su experiencia, no ¿qué nos existe en puede nuestro recomendar? país, no existe en nuestro país y de hecho es una de las deudas que tenemos dentro de la Corte Suprema de Justicia, que está prohibido que un notario, por ejemplo, con una discapacidad visual, pueda ser nombrado notario, porque no hay una forma en que él pueda accesar a tener libro de protocolo, porque no aceptan la forma en que él puede evaluarse para, aunque tenga los conocimientos, aunque haya cursado la carrera completa, porque gracias a Dios ya hay apertura para que la persona con discapacidad visual curse prácticamente cualquier carrera. Algunas que todavía estamos en stand-by, por supuesto. Pero en derecho ya existen. Tengo colegas conocidos que cuál es su queja siempre, que no los dejan ser notarios, porque no pueden ver. Porque el protocolo no está facilitado para que esté escrito en braille. Y porque dicen ellos, sí, pero es que entonces la otra persona tampoco va a entender porque no puede escribir braille. Para eso están las personas de apoyo. Que ahí tendríamos que, yo siempre digo, quizás pluralizar al menos en dos sujetos la función notarial para que podamos accesar a la persona que no sabe leer en braille a que le lean en español con letras, ¿vea? Del abecedario. Al otro que no puede ver el abecedario, pero que están diciendo exactamente lo mismo en dos formas distintas. Como yo siempre digo, funcionamos diferente, la función visual es diversa, la función lectoescritora es la diversa. Yo leo con mis ojos, él lee con sus manos. Entonces, en otros países esto ya es posible, acá todavía no, pero yo no pierdo la fe que podamos lograrlo un día, maestra. Cuando seamos muchos más, porque creo que hay que hacer más presión. No hacemos, uno solito no hacemos muchos, pero habemos más acá conectados que espero que estén escuchando y muy probablemente se sientan identificados. Sí, es un reto, como usted lo señala, es parte de la concientización y aquí usted me ha permitido retomar el lema de la Agenda 2030 y lo dice, no dejar a nadie atrás. Y especialmente en esta materia que estamos desarrollando, que está muy vinculada con diferentes situaciones que se dan en la sociedad, que inciden no solo a la población, sino de manera general. No podemos verlo de una forma aislada. Y de esa forma hay que hacer como ese clic en lo que estamos haciendo, cómo se está incidiendo. Y usted lo señalaba, es un reto también aprender LESA. Es una parte importante a este punto social, como una manera de estar abiertos a que podemos tener, siendo profesionales del derecho, o la misma familia o un familiar con quien tenemos que comunicarnos y es necesario para crear ese marco, no de igualdad, verlo también con el aspecto de la equidad. Sí. Y como última pregunta, es la siguiente. A partir de las intervenciones que se han dado, todo el trayecto, incluso de pandemia, ¿cómo ha visualizado el tema, especialmente el que usted ha abordado en este día, en cuanto al marco normativo o las mismas, podemos decir, cifras, especialmente que visualicen en mujeres con discapacidad? Complicado.
creo que en época de pandemia fue complicado para todos accesar a cualquier cosa, ¿verdad? Por el tema del aislamiento social. Eh, Creo que vivimos un poquito de lo que ellos viven normalmente, que es estar encerrado todo el día, que es no salir todo el tiempo, no poder hacer lo que quiero porque no me dejan. Yo creo que probamos un poquito de lo que ellos viven todos los días. Y aparte de eso, el acceso a salud, que creo que fue de las cosas más espantosas que yo vi, porque lastimosamente la preferencia de atención fue muy obvia y no era primaria para una persona con discapacidad. Si de por sí dentro de la misma atención se sabía pues que si usted no iba muy grave a pasar ya a consulta, no era atendido, si veían que tenía una discapacidad no era ni siquiera objeto de. Yo realmente tengo mis recuerdos de lo que vivimos en esa época y preferiría no recordar todo lo que escuché de parte del personal al momento de querer atender a una persona con discapacidad. Era bien complejo. Como había que tener elecciones, lastimosamente, o sea, yo siento que también el personal de salud se vio contra la espada y la pared. Había que elegir y vamos a elegir al que tenga más posibilidad de vivir. Y muchas veces tener una discapacidad física o intelectual no nos hace candidatos. Y eso es algo grave que tenemos que ir luchando como sociedad. Nada más. Gracias, maestra. Antes de continuar, darle la palabra a la licenciada Angie Urias, quien nos va a trasladar una información de la unidad de graduados. Bienvenida, licenciada. Muy buenas noches. Bueno, un gusto saludarla, maestra. Le comento que la universidad tiene una oficina de vinculación con graduados. A través de esta oficina nosotros buscamos promover la identidad de todos los profesionales de la universidad y poder dar a conocer el ejercicio profesional de cada uno de ustedes y qué tema tan importante el que se está desarrollando en esta noche. Y el hecho de poder dar ese aporte a la sociedad y poderlo integrar con con las actividades académicas que realiza la universidad, con las actividades socioculturales, científicas, es de mucha relevancia. Como le comentaba, la universidad tiene esta oficina. A través de esta oficina de vinculación con graduados, nosotros tratamos de mantener ese vínculo con los profesionales y esa es una de las actividades que desarrolla cada facultad, en este caso escuela de posgrados, como se llama graduados invitados. A través de esta actividad se pueden desarrollar diversos temas que son de real interés, no solo para las personas que escuchan, sino que para la sociedad en general. Entonces le agradecemos, maestra Emma le hará entrega de un reconocimiento y de igual forma, a través de la Oficina de Vinculación con Graduados, nosotros le haremos llegar un presente con el objetivo de que pues, se pueda sentir identificada con su alma mater y pues poder contar con usted en cualquier actividad que nosotros organicemos. Así que un gusto y agradecemos que pueda dar a conocer estos temas tan importantes. No, agradecidos con ustedes por el espacio y yo encantada. Como bien sabe maestra Emma, yo encantada siempre de poder tener la oportunidad de compartir el conocimiento que yo siempre adquiero porque todos los días vamos aprendiendo algo y para mí es un placer poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciada Urias. Vamos a dar paso a la lectura del diploma, reiterando siempre el agradecimiento, maestra, por su apoyo a la cátedra y siempre apoyar a la maestría. La Universidad Evangélica de El Salvador, Escuela de Posgrados y la Oficina de Vinculación con Graduados
otorgan el presente diploma de reconocimiento a maestra Marcela Margarita Montalvo por su participación especial como graduada invitada, con el tema La violencia en niñas y mujeres con discapacidad, dado en el campus universitario a los 6 días del mes de junio del año 2024. Está firmado por nuestro vicedecano, maestro Herbert Guzmán. Darle las gracias, maestra, como siempre, por su participación. Continúan los comentarios dándole las gracias por la participación, por el conocimiento. Siempre lo hemos dicho, el tema de discapacidad tiene que ser abordado de manera integral y como una línea transversal también. Y eso es uno de los ejes que tenemos dentro de la maestría, potenciarlo y sea visibilizado a partir también de las investigaciones de temas. Es un tema tan relevante, tiene muchas aristas, como muy bien lo señalaba uno de los participantes. Entonces, darle este espacio para que usted pueda despedirse, maestra. Muchísimas gracias. De mi parte ha sido todo, agradecerles por la participación y esperamos de que este no sea el último, sino uno de más encuentros académicos en los que podamos tener graduadas, graduados de la maestría y diferentes perfiles profesionales que a partir de su experiencia, sus conocimientos están comprometidos con nuestra sociedad y especialmente con las poblaciones en condición de vulnerabilidad. De esa manera nos despedimos, desearles una feliz noche y bendiciones para todas y todos. Buenas noches. Buenas noches.